hablar, decíamos, de las tablas de frecuencias para datos no agrupados y datos agrupados. En la descripción gráfica vamos a tener gráficos que son los más idóneos para variables cualitativas o cuantitativas discretas que nos reflejan enteros y gráficos para variables cuantitativas continuas. Vamos a tener también además los diagramas acumulados o histogramas y algunos gráficos que además nos sirven para representar series de tiempo, ¿no? Que se les llaman gráficos temporales. Además, dentro de este proceso que vamos a llevar a cabo de levantar la información, pues también ya como tal en el tratamiento estadístico, pues vamos a realizar descripciones numéricas a partir de las medidas de localización o centralización, que bueno, nuestras medidas de centralización también las conocen ustedes como medidas de tendencia central. También vamos a tener medidas de dispersión o variabilidad y medidas de forma, ¿no? Es decir, de cómo se organizan en esos gráficos, en esos histogramas, la información que nosotros tenemos. Vamos a avanzar entonces hoy en estos gráficos, en las tablas de frecuencias y vamos a tratar de hacer un ejercicio y después ya veremos estos tratamientos estadísticos de los datos. Las tablas de frecuencias, bueno, la importancia es que nos va a permitir resumir información y presentarla de una forma que visualmente sea mucho más fácil el obtener información extra, además de que si solamente viéramos los datos así desagregados, ¿no? Por ejemplo, podemos observar las frecuencias absolutas, es decir, cuántas veces se repite alguna de las modalidades, las frecuencias relativas, que nos habla de los porcentajes o de las participaciones proporcionales que tiene una de las modalidades dentro de toda la muestra, que en este, bueno, es muy sencillo, solamente tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre la totalidad. Ahorita lo vamos a hacer de todas formas. Las frecuencias acumuladas, que bueno, pues van sumando justamente el valor de una de las modalidades con las anteriores, que normalmente tienen valores más pequeños, para saber ya por conjuntos cuál es el peso que van teniendo más de una modalidad dentro de esa totalidad. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos unas tablas de frecuencia donde estamos organizando este número de individuos o este grupo de individuos según su sexo, ¿no? Es decir, si son hombres o si son mujeres. Por supuesto que es mucho más sencillo, por ejemplo, visualizar ya sea en una tabla o ya sea en un gráfico la información que tenemos aquí. A lo mejor no son tantos, pero imagínense ustedes si tuviéramos un tamaño de muestra de 300 individuos, ¿no? De un valor de 300. Entonces, obviamente, pues sería mucho más difícil a primera vista poder sacar algún tipo de conclusión de esa información. Cuando la tenemos ya organizada en tablas, bueno, pues rápidamente podemos hacer comparaciones, ¿no? Y si además está graficada, pues es todavía mucho más rápido visualmente. Por ejemplo, aquí podemos identificar que tenemos más mujeres que hombres de un solo vistazo, ¿no? Estas tablas de frecuencia o estos gráficos, justamente lo que buscan es mostrar de una forma más ordenada la información que tenemos nosotros en nuestra muestra. Vamos a tener, por ejemplo, en estas tablas de frecuencia, diferentes variables, es decir, podemos hacer número de tablas de frecuencias según el número de variables que queremos analizar en esa muestra o en esa población. Por ejemplo, aquí tenemos de un mismo grupo poblacional, esta la voy a hacer más chiquita para que se vea, porque quedaron transparentes. Tenemos, por ejemplo, aquí información relativa al sexo de las personas, ¿no? Sería muy parecida a la anterior que vimos, donde separamos en hombres y mujeres a los individuos que tenemos en nuestra muestra. Además, también identificamos la frecuencia que tiene cada uno, ¿no? Igual aquí podemos ver que hay un mayor número de mujeres, y si además lo presentamos con su frecuencia relativa,
es decir, el porcentaje de participación o el peso que tienen una de estas modalidades dentro de la totalidad, pues también es mucho más claro, ¿no? Aquí simplemente podemos decir el 58.1% de nuestros individuos son mujeres y el 41.9% son hombres. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso lo que estamos midiendo es el nivel de felicidad que experimentan las personas. Tenemos, como habíamos comentado, ¿no? Aquí son variables cualitativas. En este caso, ¿qué tipo de variables cualitativas serían, chicos? ¿Nominales o ordinales? ¿Ordinales, profesora? Ordinales, exactamente, ¿no? Porque justamente muestran etapas, ¿no? Que va de no demasiado feliz, bastante feliz a muy feliz, ¿ok? Es decir, están ordenados de menos a más. Tenemos además también, por supuesto, un número de personas que deciden no contestar por alguna razón. Nosotros organizamos, ¿no? ¿Cuáles son las frecuencias? Rápidamente, ¿no? Ya tenemos aquí los datos. Mientras más grande es el tamaño de nuestra muestra, pues obviamente es mucho más complejo el analizar de una primera vista, por ejemplo, las frecuencias, ¿no? En cuanto al número de individuos. Sin embargo, una vez que nosotros lo pasamos a porcentajes o a frecuencias relativas, es mucho más sencillo, ¿no? Ya nos podemos hacer una idea. Decimos, bueno, pues el 57.5% de las personas es bastante feliz. La mitad, un poquito más de la mitad, ¿no? O es decir, las personas que son bastante felices son 2 veces más que las personas que son muy felices, ¿no? Casi 2 veces más que las personas son muy felices, ¿no? El 30%, un poco menos de la tercera parte de nuestra muestra, se manifiestan como muy felices. Y el 10%, ¿no? Es decir, la décima parte, pues declararon que se encuentran no demasiado felices. Es mucho más fácil, por ejemplo, comparar esto, ¿no? O la quinta parte de la gente que es bastante feliz no es demasiado feliz. O la sexta parte, ¿no? Porque casi aquí tenemos 60%. Es mucho más sencillo interpretar esta información, por ejemplo, que interpretar esta, ¿no? A primera vista es mucho más amigable porque está justamente en una base igual a 100. Además, también, por ejemplo, en este caso, tenemos la característica de que vamos a agregar un porcentaje válido. Porcentaje válido, bueno, una vez que descartamos a lo mejor las encuestas que no se respondieron totalmente. Y sacamos también su porcentaje, su frecuencia relativa. Y después vamos a elaborar nuestro porcentaje acumulado, que simplemente es sumar las modalidades anteriores a la siguiente. Aquí teníamos, por ejemplo, el 31.1%. Si le sumamos los siguientes valores, que es 58, entonces tenemos aquí 89. Si le sumamos la siguiente modalidad, que era el 11%, pues ya tenemos el 100%, ¿no? Entonces, vean, esta es una forma muy sencilla de visualizar la información. Tenemos aquí otro ejemplo de otra variable. En esta variable se está midiendo el número de hijos, ¿no? Que es, obviamente, vamos también a organizar, ¿no? Vamos a primero ordenar cuáles son las modalidades que tenemos. Aquí tenemos que van de 0 a 8 o más hijos. También, por supuesto, vamos a considerar estos que no contestan, y los podemos señalar como perdidos o como nulos o simplemente como no contestan. Y además también vamos a calcular su frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite cada una de estas modalidades. Vamos a calcular su frecuencia relativa, es decir, el porcentaje o peso que tienen. Y también vamos a organizar su porcentaje acumulado. En este caso, entonces, es también mucho más sencillo de una población tan grande, ¿no? De aquí nos dicen total, son 1,517 personas que contestaron, o sea, son bastantes, ¿no? Entonces, de esas 1,517 personas es mucho más fácil describir el comportamiento de la población si nosotros lo pasamos a porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podemos decir,
La modalidad que más se repite dentro de esta muestra de población que levantamos, pues son los que no tienen hijos, ¿no? Es decir, o tienen 0 hijos. Es decir, el 27.6% de esa población. Los que tienen un hijo solamente son el 16.8%. La modalidad que menos se repite, pues son las personas que tienen más de 8 hijos, ¿no? Solo 1.1%. Y después en nuestro porcentaje acumulado, pues vamos a integrar, obviamente, o vamos a ir sumando estos porcentajes que ya teníamos calculados acá, en porcentajes válidos. Si ven la diferencia del porcentaje y el porcentaje válido, es que aquí estamos tomando en cuenta los 1,517 individuos a los que entrevistamos. Sin embargo, hay unos que no contestaron. Entonces, como hay algunos que no contestamos, pues los vamos a quitar y vamos entonces a considerar que la totalidad de encuestas que sí se contestaron, pues fueron 1,509. Y sobre ese 1,509 es sobre el cual vamos a volver a calcular esa frecuencia relativa, es decir, el porcentaje. Si sumamos entonces las modalidades con la siguiente, vamos acumulando, ¿no? La modalidad 0 con la 1, pues tenemos aquí que es de 44.7%. Si la sumamos con la 2, 69%, y así hasta llegar a la última modalidad que nos tiene que dar el 100%. Entonces, ven ustedes, sobre una misma población podemos elaborar diferentes tablas de frecuencia según las variables que son relevantes para nosotros. Por ejemplo, en la muestra que nosotros estamos aplicando para el estudio de mercado, pues tendremos que elaborar por lo menos 6 tablas de estas con la información relativa a las variables cuantitativas, ¿no? Vamos a graficar sobre todo esas, bueno, vamos a tabular y graficar sobre todo esas, porque como tal las gráficas ya nos la da el mismo formulario. Entonces ya tendríamos inclusive las gráficas de las variables cualitativas, ¿no? Ya ahí no tendríamos que hacer nada, pero las que sí vamos a trabajar pues son las variables cuantitativas, justamente para poder hacer estos cálculos. Ok, entonces, las frecuencias acumuladas además nos van a servir para más adelante hacer el cálculo de algo que se llama los cuantiles. Los cuantiles son simplemente el número de intervalos de clase que nosotros podemos generar o el número de rangos o categorías u opciones en las respuestas que podemos dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues estas ya están definidos por las modalidades, pero en este caso, que es una variable numérica, tenemos solamente señaladas las modalidades, pero no tenemos como tal clasificado por rangos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre tener 1 y 2 hijos? Pues a lo mejor no es demasiada, ¿no? Pero a lo mejor ya entre tener de 4 a 8 hijos, pues sí ya es una gran diferencia en cuanto a lo mejor el impacto económico que pueden tener en una familia, ¿no? Entonces, podemos organizarlos y clasificarlos en personas que no tienen hijos, personas que tienen 1 a 3 hijos y personas que tienen 4 o más hijos. De estas tablas de frecuencias, además, podemos ya responder algunas preguntas sobre esa población, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? Ah, pues nos vamos justamente a nuestras frecuencias acumuladas. Buscamos dónde está 3, acá, y nos dice, ¿qué porcentaje tiene menos de 3 hijos? Es decir, 2, 1 o 0 hijos. Y simplemente nos vamos aquí al porcentaje acumulado. Y podemos encontrar que es de 83.3%. Bueno, aquí más bien sería, tiene 3 o menos hijos, porque si dijéramos menos de 3 hijos, tendría que ser a partir de 2, ¿no? Entonces aquí la solución más bien sería esta, 69.5. Ok, bien. Además también tenemos que tomar en cuenta que los datos, pues normalmente nos los van a presentar así, ¿no? Puede ser incluso que además estén así mezclados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es como si hiciéramos esto, primero agruparlos, identificar las modalidades que hay y calcular esas frecuencias relativas. En esta tabla, por ejemplo, ¿no? Vamos a analizarla, nos preguntan, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos?
Esos menos de 2 hijos, pues entonces tendríamos que encontrarlo dentro del rango de 2 y 1, ¿no? Porque nos están diciendo, tienen menos de 2 hijos. Es decir, 3 ya no entra, 2 sí entra. Ah, no, perdón, aquí sería nada más un hijo y 0 hijos. Entonces tenemos aquí la frecuencia de los individuos sin hijos, que son 419, y la frecuencia de los individuos que tienen un hijo, que sería 255. Si lo sumamos, pues obtenemos las respuestas. 674 individuos tienen menos de 2 hijos. También, por supuesto, lo podemos presentar en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de individuos que tienen menos de 2 hijos? Ah, pues nos vamos directamente acá a nuestra tabla de porcentajes acumulados o frecuencias acumulados y podemos responder. Ah, pues el 44.7%. Podemos además responder otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? Lo mismo, pues nos vamos aquí al 6, aquí se incluye 6 o menos, entonces buscamos 6 y nos vamos directamente a la frecuencia acumulada. Ah, pues es el 97.3%. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? Es decir, al menos 50% de la población. Pues tenemos que identificar primero cuál es la totalidad de nuestra población. Pues son 1509, ¿no? Entonces, el 50% de la población, ¿cuánto sería? Profesor, esa última parte la escuché entrecortada. ¿Cuál era Sí. la pregunta? Aquí, ¿cuál es el 50% de esta población de 1509 personas? Ahí donde está el 3, ¿no? Donde está la flechita que señala. Sí, solamente que sería más arriba, en el 2, ¿no? Es que aquí más bien se bajó. ¿Por qué? Porque el 50% de la población se encuentra en este rango, en los que tienen 2 hijos, ¿no? Y justamente lo vemos aquí en la frecuencia acumulada, porque acá tenemos el 27% de la población. Si consideramos a los que tienen un hijo, tenemos el 44.7% de la población. Y si consideramos a los que tienen 2, pues ya aquí encontramos ese rango del 50% de la población, ¿no? Entonces, para responder qué cantidad de hijos es el que por lo menos tiene el 50% de la población, pues diríamos, pues 2 hijos, porque aquí en esta frecuencia acumulada vemos que se encuentra ese 50% de la población. Ok, aquí tenemos otras preguntas. Bueno, son las mismas. Son las mismas. Listo. Cuando hablamos de datos agrupados, ¿qué es esto que ya hicimos de colocar aquí, ¿no? En orden, por tipo de modalidad, de menos a más, y el número de frecuencia con que los datos se repiten, pues vamos a tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, cuando tenemos datos cuantitativos continuos, normalmente lo que vamos a hacer es organizar esos datos en clases. Es decir, en intervalos, pero que no deben de solaparse, ¿no? Es decir, no podemos decir edades de 0 a 15 años y de 15 a 60, porque ahí ya estaríamos encimando en dos clases a las personas que tienen 15 años, ¿no? Entonces, no deben de encimarse o de solaparse. Y esos intervalos de clase, pues, tienen que incluir el rango de datos o un rango de datos más amplio que si solamente tomáramos una modalidad. Normalmente se espera que se elija la misma longitud si hablamos de datos cuantitativos continuos, ¿no? También se pueden crear estos rangos en función de otras consideraciones, ¿no? Pero si solamente estamos hablando de datos, entonces la mejor opción es elaborar rangos que tengan la misma longitud. ¿En qué casos podríamos usar otro criterio? Bueno, eso que comentábamos la vez pasada, que es, por ejemplo, el organizar o dividir a la población por rangos etarios, ¿no?
rangos etarios lo podemos hacer tal cual, así con mismos intervalos de clase. Y lo hacemos quinquenal, bueno, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, etc. Pero si lo hacemos por etapas de la vida, etapas de desarrollo, bueno, pues ahí tendríamos entonces a lo mejor a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores. De tal forma entonces que obviamente, evidentemente, pues la mayor parte del porcentaje de la población y en un rango más grande, pues estamos hablando de los adultos, porque van desde los 20 hasta los 59 años, ¿no? Entonces, sí puede existir otras razones por las cuales lo hacemos, pero cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, normalmente se prefiere que entonces se calculen esas clases o esos intervalos teniendo la misma longitud. Esta elección del número de clases, pues además va a influir decididamente una vez que estemos interpretando los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahí tenemos esos valores de personas que tienen 3 hijos o menos, ¿no? Si nosotros decidimos rangos, entonces obviamente podemos estar sobreestimando o subestimando la información si es que no aplicamos una misma longitud a los rangos. La elección además, bueno, hay una regla empírica, ¿no? Donde se recomienda que el número de clases sea aproximadamente, podemos decir, la raíz cuadrada de n, donde n va a ser el total de datos, ¿no? Eso se recomienda. Después vamos a ver otra reglita para hacer este cálculo. Tenemos aquí algunos ejemplos también de tablas de frecuencias, ¿no? Donde vamos a estar nosotros organizando como lo hicimos ayer. Por ejemplo, aquí son las personas por su peso, pero vamos ahí sí creando rangos. Ah, pues personas que tienen menos de 45 kilogramos. Revisen esto y me dicen qué es lo que estamos midiendo aquí. Es lo mismo que hicimos el día de ayer, pero a ver. ¿La edad, no, profesora? Ah, perdón, ¿el peso? Ok, es el peso en esta primera columna, ¿no? Y en estas, ¿qué son estos datos que tenemos aquí? Es la frecuencia, el porcentaje que tiene. El porcentaje acumulado. Ok, exactamente, ¿no? Tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta. Normalmente se la vamos a representar así con FI. Tenemos, por supuesto, el porcentaje o la frecuencia relativa, que vean, aquí también la tenemos de dos formas. La tenemos en base 1 y la tenemos en base 100. Obviamente, visualmente es mucho más fácil de interpretar esto, ¿no? Así podemos decir, el 20% de la población tiene menos de 45 kilos. Es mucho más sencillo que, por ejemplo, decir, ah, pues 0.002 de la población tienen menos de 45 kilogramos, ¿no? Es mucho más fácil, inclusive al interpretarlo, usarlo con una base 100. Tenemos además también aquí nuestras frecuencias acumuladas, ¿no? Que decíamos, pues van sumando con la frecuencia anterior para obtener en el último rango, pues esa totalidad o sumatoria total de elementos que tenemos. Y también, obviamente, de esas frecuencias acumuladas, pues podemos sacar el porcentaje o la frecuencia relativa acumulada para presentarla también en una base 1 o en una base 100. Entonces, esto es exactamente lo que hicimos ayer. Claro que era muy pequeña nuestra muestra y es lo que vamos a hacer ahorita. Pero bueno, antes vamos a ver un poquito sobre los gráficos. O bueno, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? De una vez que está fresquito y después vemos los gráficos. Ok, tenemos estos datos, ¿no? Se dice que, bueno, se realizó una encuesta en 30 hogares y se preguntó cuál es el número de individuos que conviven en el mismo domicilio habitualmente, es decir, cuál es el tamaño de la familia o el número de integrantes de la familia.
Las respuestas fueron estos de esas 30 personas, ¿no? Aquí las tenemos, lo que cada uno nos contestó. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular esa distribución de frecuencias, obteniendo frecuencias absolutas, relativas y las acumuladas. Esto es lo que vamos a hacer ahorita en nuestra tabla. Y después respondemos estas preguntas que nos colocan aquí. Nos dice que, bueno, de entrada, n es igual a 30 porque son los 30 hogares que analizamos. ¿Ok? Vamos a tener, tómenle aquí un screenshot para ir organizando aquí en nuestra tablita esos valores. Bueno, dejo de compartir esta y lo hacemos en la tabla de Excel para que sea todavía más sencillo, pero tómenle su screenshot. ¿Ya le tomaron el screenshot? Ya. ¿Ya? Ok, listo. Entonces vamos a dejar de compartir esta. Y ahora vamos a compartir el Excel. ¿Dónde está? Acá. Listo, ahora sí. Ok, vamos entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar esas modalidades, ¿no? Ya aquí nos dijeron que hay diferentes valores. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es organizar el mínimo, identificar el mínimo y el máximo, ¿no? Ese mínimo y máximo, pues es el que vamos a organizar aquí en esta tabla. Tenemos que el mínimo es de 1 y el máximo es de 8. Así que raro, aquí no hubo personas con... Ah, bueno, es que es número de miembros, no de hijos, ¿no? Número de miembros en una familia. Tenemos familias que son desde una sola persona hasta familias que tienen 8 integrantes en la familia. Ok, entonces, para que los vayamos contando rápido, a ver, por favor, Vania, cuente los que tienen un hijo, bueno, un integrante, Pablo los que tienen 2, Luis los que tienen 3, Lisette los que tienen 4, Jorge los que tienen 5, Jazmín los que tienen 6, Gibran los que tienen 7 y Brian los que tienen 8. Azul, ¿cuál era el número total de individuos o de hogares a los cuales preguntamos? Era 30. 30, ¿no? Entonces, ahorita tienen que coincidir los datos de la En frecuencia. 8 es 1, profesora. Aquí nada más es 1, ok. ¿Quién más? Profesora, en 6 en 2 son 6. En 2 son 6, ok. Ah, es En un- 4 En uno es son 4. 5. ¿En 4 son 5? Sí, profesora. ¿Y en 1 son 4. 4? Ok. En 5 son 4, profesora. Aquí son 4, ok. En 3 son 8. Aquí, este creo que va a ser la modalidad que más se repite. Ok. Por ahí 6 y 7. Si no, por favor, ayúdele a Abril a contar los que tienen 6 y a Anabel, ayúdele a contar los que En tienen 6 7. son 2. En 6 son 2 nada más, ok. En 7 es 1. 1 nada más, ok, muy bien. Listo, ¿no? Entonces ya hicimos los dos primeros pasos, que son 1, ordenarlos, esas modalidades de menor a mayor. 2, ya hicimos lo siguiente, que es entonces identificar las frecuencias que tiene cada una de estas modalidades y aquí nos tiene que dar la totalidad, ¿no? Entonces vamos a hacer la sumatoria. Y nos tiene que dar los 30 elementos. Por ahí nos sobra uno, nos salió 31. A ver, chéquenme cuál se repitió de más. 7 es 1. 7 es 1, sí. Por ahí a lo mejor el de 3 o el de, ¿qué será?
o el de 6, que son los más numerosos. En el de 3 son De 7. 3 son 7. El de 3 son 7. Ok, ahí nos estábamos llevando una más. Ok, entonces ya comprobamos, ¿no? Se les preguntó a 30 hogares y ya comprobamos entonces que la frecuencia absoluta pues está tomando en cuenta esos 30 hogares o esas 30 familias. Vamos entonces ahora a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que la íbamos a calcular ¿cómo? Con una sencilla regla de 3, ¿no? Decíamos, vamos a sustituir estos valores, aquí por ejemplo 4, y vamos a hacer la regla de 3. Voy a poner esto pegado acá para que se vea más claro. Tenemos entonces que 4 por 100 entre 30, ¿cuánto nos da? 4, que es la frecuencia absoluta. Lo multiplicamos por 100, o bueno, lo ponemos aquí con esta fórmula, con este dato, y lo congelamos. ¿Ok? Y luego, bueno, vamos a ponerle un paréntesis. Hay que cuidar mucho este asunto de cómo las calculadoras y computadoras ordenan las operaciones. Entonces, lo dividimos entre 30. Bueno, acá entre 30 y también lo congelamos. Listo, ¿no? Y ya tenemos nuestra frecuencia relativa, es decir, el número de personas que tienen, o bueno, no el número, el porcentaje de personas que solamente están conformadas por un integrante de la familia en esta población es del 13.33%. Y hacemos lo mismo para cada uno de estos datos, ¿no? Podemos jalar ya nuestra fórmula porque ya la programamos, ¿no? Entonces, aquí ya podemos obtener información, ¿no? ¿Cuál es la modalidad o cuál es el porcentaje o el peso que tiene la modalidad que más se repite? ¿Cuál es la modalidad que más se repite? 23.33. Ok, es de 23.33. La modalidad que más se repite son integrantes por familia. 7 personas nos lo dijeron de esa muestra que levantamos, es decir, el 23.33% pues sería la modalidad que más se repite, es el peso que tiene dentro de la totalidad. Y también lo podemos sacar entonces en base 1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente vamos a sustituir y en lugar de colocar en nuestra fórmula que es 4 por 100, pues será 4 por 1 entre los 30. Entonces tenemos aquí este valor. Me faltó el paréntesis. Y es este valor por 1 y congelamos además la celda. Cerramos paréntesis entre los 30 elementos que tenemos, ¿no? Y también congelamos poniéndole los signos de peso o F4 para tener nuestra fórmula, ¿no? Ya tenemos la primera. Sí. Tengo una duda. ¿El 1 lo sacó por el número de integrantes de familia? No. El 1 porque nosotros podemos presentar esta frecuencia relativa con base 100 o con base 1. Es decir, lo podemos representar en porcientos o lo podemos representar como una unidad. Es decir, como si ese 30 fuera una unidad. Por eso lo ponemos aquí. 30 es igual a 1. Si 30 es igual a 1, 4 ¿a cuánto será? Evidentemente, todos los valores nos van a salir mucho menor que esa unidad, ¿no? Como aquí todos los valores nos salen menores que el 100%. Pero se puede presentar de las dos formas esta frecuencia relativa, con base 100 o con base 1. Ah, ok, gracias. Simplemente jalamos la fórmula y entonces ya tenemos sobre base 1 esa frecuencia relativa. Ok, vamos ahora a acumularla, ¿no? Nuestra frecuencia relativa
pero ahora acumulada. No, esa está acá. Esta vamos a detenerla tantito. Vamos a calcularla acá. Primero la frecuencia acumulada sobre nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ir sumando las frecuencias de cada una de las modalidades con la suma anterior. Aquí, por ejemplo, la primera pues va a ser igual a 4. Porque no tenemos más que este elemento. Antes de esta modalidad no tenemos nada. En la siguiente pues vamos a sumar la frecuencia absoluta más lo que ya teníamos en esa frecuencia acumulada. Ok, espérenme. Ok, vamos a sumar mi frecuencia absoluta más lo que ya tenía en mi frecuencia acumulada. Y aquí ya podemos también jalar la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a sumarle estos 7 elementos ahora a estos 10 que tenemos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle estos 5 elementos a esos 17 elementos que vamos a tener aquí. Pero bueno, podemos jalar ya también la fórmula para que nos dé. Lo comprobamos si cuando terminamos, es decir, la frecuencia acumulada de nuestra última modalidad es igual al número de individuos o de elementos que yo tengo en mi tamaño de la muestra, ¿no? Si es igual, entonces está bien, estuvo bien calculado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues simplemente sumar, ¿no?, las modalidades anteriores que tenemos. Esa nos va a servir, por ejemplo, para poder contestar preguntas de cuántas personas tienen 6 integrantes o menos, cuántas personas tienen 3 integrantes o menos, ¿no? Y vamos a calcular ahora la frecuencia acumulada relativa, pero vamos a hacerlo justamente con estos datos de la frecuencia relativa, ¿no? Aquí lo hicimos sobre las frecuencias absolutas, acá lo vamos a hacer sobre las frecuencias relativas. De tal forma entonces que también nuestra primera frecuencia relativa va a ser igual. Y aquí vamos a ir sumando. Vamos a sumar la frecuencia absoluta de la siguiente modalidad, perdón, la frecuencia relativa de la siguiente modalidad, más la frecuencia relativa que teníamos en la modalidad anterior, ¿no? Y lo mismo, ya podemos jalar simplemente nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a corroborarlo? Bueno, pues también aquí, al llegar a nuestra última modalidad, tenemos que tener ya el 100% de esas frecuencias. Es decir, tiene que ser 100. A veces nos sale, ¿no? Dependiendo también a lo mejor si tenemos aquí variables que sean continuas, que no sean discretas, puede suceder que nos queda un 99.98%, 99.97%. Ok, siempre y cuando, ¿no?, estemos muy cerquita del 100 está bien, pero si ya nos queda algo así como 90%, pues quiere decir que nos faltó información, ¿no? Entonces, vamos a tener problemitas ahí al momento de sacar las frecuencias correctas o de responder correctamente. Y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias donde incluimos, bueno, 1, organizamos nuestras modalidades de la menor a la mayor. 2, hicimos el cálculo de cuántas veces se repiten cada una de esas modalidades. Calculamos las frecuencias relativas de esas modalidades y calculamos las frecuencias acumuladas del número de veces o de la frecuencia absoluta del número de veces que se repite y la frecuencia acumulada de esas frecuencias relativas, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver si ya podemos contestar la pregunta que aquí nos pusieron. Y nos dicen, ¿qué proporción de los hogares está compuesto por 3 o menos personas? ¿Quién puede contestarlo? ¿Qué proporción está compuesto por 3 o menos personas?
El 67. 56.67%. Exactamente, ¿no? 56.67%. Esa la podemos contestar rápido porque además ya lo tenemos aquí calculados en nuestras frecuencias relativas acumuladas. Ahora, ¿qué proporción de individuos vive en hogares con 3 o menos miembros? Es muy parecida a la pregunta, pero tiene ahí su Estaría especificidad, ¿no? entre el 33.33 y el 56.67. Ok, no exactamente porque nos dicen individuos que viven con 3 o menos miembros. Sería entre 4 y 7. Ok, entre 4 y 7. ¿Por qué entre 4 y 7? Porque dice 3 integrantes y dice que son 7, digamos, personas que contestaron que tienen 3 integrantes. Ajá, pero acuérdese, dice individuos que viven en hogares con 3 o menos miembros, es decir, un individuo lo tendríamos que sumar 3 miembros, es decir, ya serían 4 miembros o menos. Entonces, efectivamente, ya estaríamos aquí en este rango, ¿no? De las familias que tienen 4 miembros o menos, ¿no? Pueden ser personas que viven con 3 personas, personas que viven con 2 personas, personas que viven con una persona, pero no las personas que viven solitas, ¿no? Porque entonces no viven, bueno, sí, porque es con menos, sí, porque es 3 o menos, entonces sí podría ser inclusive los que viven solitos, ¿no? Pero si estamos hablando de personas que viven con 3, entonces ya estaríamos hablando de 4. Es decir, sería este valor el 73.33%. Bien, de este tipo de análisis se les va a quedar de tareita para la siguiente semana que analicen esta tabla. La siguiente semana vamos a ver cómo hacer nuestra gráfica de frecuencias, pero lo primero es que van ustedes a describirlo, ¿no? ¿Qué más podemos obtener ahí? Como este tipo de preguntas que hicimos o las que vimos en el otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas viven con 6 o más habitantes en la misma casa, ¿no? ¿Cuántas personas o qué proporción o qué porcentaje de individuos tiene vive con 5 familiares, ¿no? Entonces, lo más que podamos hacer para poder describir cómo son esta muestra o esta población que nosotros estamos analizando con esta muestra. ¿Vale? ¿Quedó claro? Les actualizo entonces el archivo para dejarles este que ya hicimos y vayan ustedes analizándolo, ¿no? Importante, si tienen duda o algo de cómo se calcularon, también chéquenlo, por eso se los voy a actualizar el archivo que les había subido, para que ustedes vayan viendo también cómo se hizo, ¿no? Pero bueno, creo que hasta aquí está más o menos sencillo. ¿Cierto? ¿O hubo algo ahí donde nos atoramos? No, profesora, bueno, yo sí le entendí esa parte. ¿Todo bien? Ok, Sí. va que va.